La Iglesia Familia con Propósito le invita a oír el mensaje de la palabra del Señor en labios de la pastora Roxana Sepúlveda. Jeremías 23, 28 en adelante. El profeta que tuviere un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere mi palabra, cuente mi palabra. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Dice Jehová. La palabra que hoy vamos a escuchar es ¿qué comunión tiene Dios y Belial? ¿O qué comunión tiene el trigo con la paja? ¿Qué comunión tienen? ¿Ya qué comunión tiene el trigo con la paja? Ya para poder entender esta cita que no nos dice mucho, vamos a retroceder un poco. Quise contar el versículo principal, que quede en su retina y en su espíritu grabado. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo? Si esa frase queda en tu espíritu, el Espíritu Santo ha logrado que captes lo más importante de este mensaje, que esa frase te acompañe de por vida. ¿Qué tiene que ver? En cada cosa que tú decidas y aconsejes y tomes una decisión, tú cada vez tengas, ¿qué tiene que ver la paja con el trigo? El consejo que estoy oyendo, ¿qué me hace tomar ciertas decisiones en muchas áreas de nuestra vida? Vamos a Jeremías 23, 16 rápidamente. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: no escuchéis las palabras de los profetas que os profetizan, no les oigas. Os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Jehová. Dicen atrevidamente, ¿a quiénes? A los que me irritan. A ellos le dicen lo que no deben decirle. Dicen atrevidamente a los que me irritan. Jehová dijo: paz tendréis, hermano. A cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón, dicen: no vendrá mal sobre nosotros. Somos el pueblo del Señor. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Jehová y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la escuchó? Vamos a saltar al 21. No envié yo a aquellos profetas, pero ellos corrían a aconsejarte y hablarte. Nuevamente, no envié yo a aquel consejero, a aquella persona con la que hablas a veces tus cosas. No siempre. No estoy hablando de que esa persona no es de Dios, a veces a quien oímos. No envié yo a aquel profeta, pero ellos corrían. Yo no les hablé, pero ellos profetizaron. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, en mi presencia, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. 27, y termino. ¿No piensan cómo hacen con mi pueblo? Que hacen que mi pueblo se olvide de mi nombre con sus sueños que cada uno cuenta a su compañero. ¿Cómo hacen que mi pueblo no oiga mi nombre? Dice, se olviden de mi nombre. Vamos a estar hasta ahí. La palabra en esta que voy a compartir en este momento tiene que ver no solo con profetas. Aquí habla de profetas a los cuales Dios les dice que para Él son paja, que el mensaje que tienen es paja, porque hablan en el nombre de Dios basado en su experiencia o en lo que creen saber, pero realmente no tienen un oído de estar con Dios antes de abrir su boca. No estoy hablando solo de profetas con nombre de profeta. Hay consejeros, hay maestros, hermanos, esposa, que en algún momento nos puede dar un consejo, y no perverso, pero no siempre viene de Dios. Y no lo hace una persona mala. Por eso Dios dice: ¿qué tiene que ver la paja con el trigo, el consejo que te da? ¿Qué tiene que ver? Porque el Señor me entregó esta palabra hace como 14 días atrás. Yo no sabía, el pastor le iba a decir a otra persona, pero no tuvo tiempo de decir que predicara, así que tengo la oportunidad de compartirla ahora. Y es por lo siguiente. ¿Cómo se conoce un falso profeta? ¿Cómo se conoce que el consejo que te está dando la persona
no es el de Dios. ¿Cómo saberlo? ¿Cómo se conoce? Se diferencia la paja del trigo. Número 1. El profeta te habla de una parte de la escritura y de eso hace un énfasis. Solo de una parte, no te habla el cara y el sello, te saca una verdad y está en la Biblia, pero no te habla el consejo completo. Por ejemplo, hay palabras que aquí en esta iglesia son netamente del Señor. Dice que el justo, dile al justo que le irá bien, ¿no? Que el Hijo de Dios no espera malas noticias. Esa es una palabra, es una realidad, no es una promesa, es para el hoy. Es verdad. Pero también tiene un sello, ¿no? Esa palabra. Si yo estoy sembrando mal, si yo estoy relajándome, es difícil que me vaya bien. Dice que aquel que no siembra cuando tiene que sembrar va a venir la escasez, ¿o no? Por mucho que declare Jehová Jireh, Dios proveerá, Dios está en control. Entonces no es que la palabra que se ha dicho no vendrá, se declara, sí, hay que hacerlo. Y es una realidad, no es una promesa, es una realidad, hay que cobrarla, la creo. Pero toda palabra tiene un cara y un sello. Un profeta mentiroso, un consejero, un mentor que te habla de Biblia, que conoce Biblia, pero no te da el consejo completo, extrae una verdad y sobre esa te exhorta, pero no te muestra las otras aristas. Por lo tanto, el consejo que te da, no hay sabiduría en él, no viene de Dios, viene de lo que él cree, de su experticia, pero no viene de Dios, porque Dios es completo. Lo que te dice te va a decir todo. ¿Qué es lo que hace? Por ejemplo, la palabra, hay palabras que dice, voy a leer acá un texto que tengo que quiero que no se me vaya antes que. Dice que ellos le restan a la palabra, la endulzan, la van endulzando. Ya voy a llegar a ese versículo, si no me voy a desordenar. ¿Ya? El Salmo 23 dice que el Señor nos infunde aliento, nos alienta, nos anima. Pero mira cómo nos anima. ¿Qué te imaginas cuando una persona dice, ¿sabes qué? Hablé con esa persona y me animó tanto? Tiene ese plus que te deja ahí, te inyecta fe, me anima. La Biblia en el Salmo 23 dice, ¿qué es lo que te anima? ¿Qué es lo que te produce aliento? Tu vara y tu callado. Cuesta pensar que la vara te infunde aliento. Dice, tu vara y tu callado. Ambas cosas me infunden aliento. Por lo general, la vara, que es un palo, y la parte doblada es el callado, no son dos cosas distintas. Es el callado, esta parte como signo de interrogación que tiene, y la vara es la completa. Cuando un animal se enreda o está en un precipicio y no lo alcanza a tomar, lo toma del callado. Es para rescatarlo, salvarlo, tomarlo, cogerlo, levantarlo donde él no puede alcanzarlo. Pero la vara no es para levantarlo, no es para sacarlo de ahí. La vara le va haciendo así cuando se quiere arrancar, despacito, un toponcito. ¿Cómo es posible que Dios dice que esa vara es el callado distinto? Porque me saca así, aunque me levante del cuello, pero él me toma, me rescata. Ahí yo siento aliento, alivio, me sacó de la metida de pie que hice, de un error que cometí al hablar con una persona y no lo hice bien, y digo, Señor, dame una oportunidad de hablar nuevamente. Y Dios me la da, digo, wow, tú me sacaste de esta, Señor, me diste una oportunidad, me diste sabiduría, me diste tiempo para arreglarlo. No siempre actuamos en sabiduría. Ahí está el callado. Pero la vara, cuesta pensar que nos infunde aliento, que Dios nos anima con ella. Al contrario, nos cuesta un poco que nos digan cómo hacer las cosas, a todos, a veces. Pero Dios dice que sí, que para Él la reprensión es una bendición. Para nosotros no parece tanta bendición la reprensión, ¿no? La disciplina. Para Dios es una bendición la reprensión. Si está notando, para Dios la reprensión es una bendición, porque solo corrige aquel que toma por hijo.
entonces quiere decir que me considera, que salí de Él, que tengo su naturaleza, aunque no se note siempre. Por esa razón, ¿cómo saber? En los días de Jeremías y en estos tiempos hoy en día, hay muchos que te hablarán solo de paja. Lo dulce, lo bueno, lo que Dios va a hacer o está haciendo. Pero no te va a decir lo que tienes que corregir. No te va a decir que no bajes la guardia. No te va a decir que tu autoridad la tiene tu relación con Dios. Y no solo declarar en fe. No es solo repetir. Sino también hay cosas que tengo que arreglar. ¿Usted ora para bajar de peso? La verdad. Algunos oramos, Señor, dame dominio propio, porque no me puedo coser la boca, el pan es tan rico, ¿no? ¿Ya? Pero dame dominio propio, ayúdame, sí. Pero dudo que, Señor, ayúdame a bajar de peso. Y cuando me pese va a desaparecer unos. No, ayúdame, quítame el apetito, ayúdame, habilítame. Pero es usted la que tiene que cambiar, ¿no es cierto? Un pan, sacarle la miga, hacerle hartos pedazos para que parezcan hartos panes, ya que una pampita no se ve. Usted tiene que ponerse una lupa para ver los que comen pampita, que admiro a esa gente. Yo me comía galletas de integral, da 9, cómenmela, llénenmela, igual que un pan. Pero yo pensaba que era integral, ¿no? O sea, hay cosas que uno no se las deja a Dios, no porque Dios no entre ahí. Uno dice, Señor, ayúdame, dame dominio propio. Entra ahí Dios, sí, pero soy yo la que tiene que decir la mitad, lo que cuesta. Bueno, en esta área también. A veces pensamos que todo lo va a hacer el Señor porque tenemos una palabra, pero yo me tengo que alinear con ella. Yo tengo que hacer cosas con esa palabra. Quiero avanzar. Hay mucha gente que hoy le cuesta cuando alguien le ministra o le declara una palabra. Cuando hay un profeta o una hermana orando por ti y declara una palabra sobre ti. No necesariamente es profeta, pero ¿por qué? Porque hemos tenido malas experiencias. Hemos comido paja. Hemos conocido profetas que dan paja. Palabras que nunca vinieron de Dios. Eso hace que el día de mañana uno no separe el trigo de la paja y uno deje pasar a los hombres de Dios, a personas que nos exhortan, que nos corrigen. No sea que pierdas el trigo, porque ha habido tanta paja en tu vida en algún momento que vas a dejar pasar una palabra del Señor. Pero Dios también te pide en esta mañana, debes tener discernimiento. ¿Ya? Debes tener discernimiento, pedirle a Dios discernimiento. ¿A qué Dios llama trigo? Al mensaje verdadero. Al mensaje verdadero, que realmente viene la palabra del Señor y no es una parte de Él nomás, para justificar algo, para endulzar el consejo que te están dando, para que no te sientas tan mal y te lo arreglan un poco. Por lo tanto, el trigo es el mensaje verdadero de Dios. ¿Ya? Y el mensaje de la gente que adultera la palabra, la acomoda, es paja. El que la acomoda. ¿Ya? El Señor ama tanto al trigo, a su pueblo, que por amor al trigo soporta la cizaña, y no estoy hablando de paja ahora, que está en medio de su pueblo. Ama tanto el trigo que si sacara la cizaña a la persona, ¿cuántas veces usted conoció personas que dan mucho problema? Y que uno dice, pero ¿cómo? Teniendo a la altura, el conocimiento, no estoy hablando de cualquier persona, no es nueva, y está allí. Y tú dices, Señor, ¿por qué no te revelas a él? ¿Por qué no le das un sueño? ¿Por qué y tú le hablas y la persona no oye? No tiene ninguna intención de cambiar. Y como tú has hecho casi todo, no digo si todo, porque a veces hasta ya no hay, es difícil tratar a personas que no son enseñables. Uno dice, Señor, ¿por qué le tienes ahí? Yo no te pido que pongas tu mano, ni que le ocurra nada, al contrario, misericordia. Pero ¿por qué está ahí? Es de tropiezo. Dios dice, amo tanto al trigo que si saco la cizaña, no sea que se pierda
alguno que está cerca de él lo bote y no está preparado para entenderlo. Por eso dice que Dios permite que la cizaña crezca junto con el trigo, solo porque ama al trigo, por temor. Por eso Dios permite circunstancias que tú dices, ¿por qué, Señor? Tanto tiempo, gente que hace tanto daño. Dice, no te preocupes, yo tengo una razón. Yo tengo una razón de por qué está ahí. ¿Cuándo se distingue el trigo de la cizaña? No estoy hablando de la paja, estoy hablando ahora de un mal elemento. La paja es el mal consejo, no es una persona. La paja es un consejo acomodado, endulzado, no completo de la palabra. Pero ¿cuándo se distingue el trigo de la cizaña? Al comienzo hasta los expertos se equivocan. Hay muchos expertos. Cuando tú te metes a internet dice que aún expertos se equivocan al comienzo porque es muy parecida. Pero cuando llega el tiempo de madurar, se distinguen perfectamente. Una es más amarilla y la otra más oscura, más negra. Hay un tiempo donde el árbol se conocerá por su fruto y será imposible de que esa persona siga engañando, siga teniendo ese hablar por un lado y una vivencia distinta por otro lado. Por eso Dios en este tiempo pide discernimiento. Cuando usted a alguien, y parto por mi persona, le da un consejo, no es porque no le gustó el consejo el que lo va a desechar, sino tiene que asegurarse que ese consejo tiene una base bíblica y que lo que le están diciendo no está fuera de contexto, no solo por el testimonio de la persona, porque las personas son humanas, pueden errar. Por eso es tan importante el que usted lea, el que usted escudriñe, el que usted tenga un filtro. El que no tiene un gran discernimiento tiene un buen filtro teniendo Biblia. Es un escáner, inmediatamente algo no calza. Esta semana me pedían una opinión. Yo atiendo otra iglesia también. Una hermana me dice, pastora, yo tengo que arreglar una situación con esta hermana que hace un año que yo no la he evitado. Estoy hablando de una persona madura, de liderazgo. Le dije, ¿un año? Es que no es tan fácil. Bueno, hablamos, la verdad que no era nada complicado, nada, era una cosa así, pero ella esperó un año. ¿Y por qué esperaste un año? La verdad es que yo no quería hacerle daño. ¿Y por qué le vas a hacer daño si hablas con cuidado? Si le tomas un cafecito, hermana, no entiendo. La verdad, y llega y me dice lo siguiente, y yo quiero también llamar a esta hermana que ella está atendiendo, porque esta hermana con la que voy a aclarar tiene una discípula. Y esta persona tiene que saberlo, porque es parte de lo que ella me dijo. Y dije, ¿cuánto tiempo tiene su discípula en nuestra iglesia? 3 meses. Me da igual si es profeta, apóstol. Yo no la conozco, lleva 3 meses. Y él me dice, pero pastora, así se arreglan las cosas. Dije, no, eso es falta de sabiduría. Tú y la primera, a la cual no le has hablado un año, tienen el peso para esta conversación. Esa es una pequeña. Es más tu deseo de que haya luz y de que tu nombre quede claro, que no te tiren un barro que tú no tienes, que no quedes envuelta en un chisme en el cual tú no tienes culpa. Y para aclarar tu honra, porque la tiene, ella dice la verdad y me consta que dice la verdad, no te importa cómo te vas a mover. Y no hay sabiduría en lo que vas a hacer. Y tú te tomas una cita y conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Pero la Biblia dice, ay del que me hace caer un pequeñito. Mejor es que se ponga una piedra de molino y se tire. No es llegar y sacar una palabra y guiarnos por ella como un caballo loco. Toda palabra tiene 2 lados. Por eso usted necesita ciencia, sabiduría. Y no es sino la palabra, que es lo que conocemos a veces de palabra. Por eso uno debe tener guianza de Dios. Tiene que conocer la palabra, leerla.
¿Por qué digo esto? Porque en este tiempo más que nunca necesitamos discernimiento. La palabra en el versículo 27 de este capítulo dice: los que aconsejan livianamente, ¿no piensan que hacen que mi pueblo se olvide de mí, de mi nombre? Que cada uno cuenta a su compañero y le da su consejo. ¿No se da cuenta que se olvidan de mi nombre y hacen las cosas tan ligeras? Bueno, ya. Yo nunca he entendido por qué los matrimonios, y no voy a hablar de género, por lo general cuando estoy aquí, coincide que le doy mucho al varón, entonces la gente cree que soy feminista, pero yo atiendo hombres y mujeres, y hay mujeres muy soberbias, muchísimas soberbias, y otras que luchamos con ellas, con la soberbia. Pero ¿sabe qué? Cuesta mucho, y los hay, yo sé que los hay, pero que la palabra perdón salga en ambos, que esa frase salga en una discusión. Perdón, perdón por lo que te dije, no era mi intención, esto no está bien, pero no era mi intención decirte eso. Esa palabra perdón casi no existe, y la Biblia la ordena. Y uno cree que no ser rencoroso y llegar el otro día con una Coca-Cola, con un pollo, hola mi amor, todavía estáis con eso, y la esposa todavía con la avena, ya tan orgullosa, bien orgullosos ahí, pues te quedáis pegada siempre ahí. Y uno dice, está bien, no hay una razón para que la esposa se amurre y está esperando que él le pida perdón. No, uno tiene que avanzar. Eso no justifica que delante de Dios lo de él no está resuelto. Pero si ella espera que le pida perdón para hablarle y que haya restauración, está perdida. Ella debe seguir avanzando, no ser rencorosa. ¿Quieres un café? A lo mejor le decir mi amorcito, o le decirle Manolo. Manolo. Yo le digo mi amor cuando estoy enojada, no me saldría, pero Manolo, como sea, uno no le dice mi amor cuando está enojado, pero tratar de que nunca se corte el diálogo. Pero esas palabras no existen, no se usan. ¿Por qué? Porque ya llevan años. Pero la Biblia te dice que debes hacerlo. Mujer, varón, esa palabra en el reino se usa. No porque en el jardín infantil enseñan a tu hijo, la palabra mágica es gracias, permiso y por favor. No, la Biblia te dice que tienes que aprender a decir esa palabra, perdón. Y no tienes opción. Perdón no es que la otra persona tiene la razón y que tú todo lo hiciste mal. Perdón por lo que tengas que pedir perdón. Pero no lo hacemos. Y tenemos tanta mezcla de nuestra escuela, de nuestra vida, con un poco de Biblia, que la mezcla que tenemos no es clara. Es paja y trigo. Así nos movemos, con mucho trigo y con un poco de paja. Si el mensaje del profeta, si el consejo que tú estás dando te hace alejarte de la palabra de Dios y te conviene solamente, no importa con ungido sea el que te dio ese consejo no viene de Dios, porque todo consejo te va a acercar a la palabra. Te va a acercar a la palabra. A lo mejor no te va a acercar al hermano, ni te va a acercar a tu pareja como quisieras, pero a ti te tiene que importar guiarte por lo que la palabra dice. Muchas veces cuando uno pide perdón o uno baja la cabeza, se aprovechan del otro lado. Y esto es para hombres y mujeres, ¿ya? No estoy hablando de matrimonio. Y uno dice, no, cuando uno anda así se aprovechan. Así que voy a andar un poco más chúcara. Porque aquí así, si así se aprovechan. ¿De dónde uno saca esos códigos? ¿De dónde sacamos esos consejos? Usted sabe que en la Biblia dice totalmente lo opuesto de la vida. Y aunque lo que está escuchando en esta mañana no es nada nuevo, no es un mensaje que te haga llorar, hacemos mezclas, algunos, hasta para enseñar a los hijos. Yo no adoro las cosas, yo no soy religiosa, pero a mis hijos le digo, eso es pecado y es pecado y te voy a amar siempre, pero eso es pecado. No lea así, que bueno, depende. No creo en eso. Y por eso te tildan muchas veces de ser una mujer religiosa. Porque hoy en día
Yo creo en hablar las cosas con gracia, con miel, sí. Pero cuando dice aquí que los profetas se endulzan, no es esa gracia de Dios. Es cambiar, es mezclar el consejo con algo que ni siquiera la Biblia avala, pero para que sea menos difícil tomarlo. Por eso es tan importante, y no voy a tocar más de 2 puntos, el mensaje, el profeta verdadero o el buen consejero, su mensaje siempre te va a llevar a Dios, siempre. No a Él, no solo a su bienestar, no solo a que se sienta bien. Su consejo te va a llevar a Dios. Y hoy en día la mayoría de los consejos que la gente da espera que el que lo está oyendo se sienta bien. Obviamente que cuando aconsejo a alguien quiero traerle alivio, por supuesto, esperanza, un naná y apapacharlo. Lo hago, sí, se hace así. Pero no cambio el consejo, sino mi manera, mi forma de decir las cosas. Trato de no ser un dictador, pero sí, hermano, creo con todo mi corazón que estamos en un tiempo donde el trigo y la palabra revelada es maravillosa en muchos lugares, pero se mezcla con paja. Y la única forma de conocerlo es con discernimiento y lea la Biblia, léala. Siempre va a ser una lucha leerla, siempre. Estos profetas, ¿cómo es la paja? Estos profetas toman una palabra verdadera, ¿no es cierto? Y la mezclan para el que la oye. Yo quiero dar un ejemplo que es muy bueno, que cuando hablamos de Esther y Mardoqueo, todos saben la historia de Esther, ¿no es cierto? Cuando la mujer judía que no dijo que era judía y se presentó a un concurso Miss Persa, ¿no? Para sacar y entrar al palacio. Y fue escogida reina. De todas las mujeres, nadie sabía que ella era judía. Se le dijo que no lo dijera, pero llegó el momento donde ella tenía que hablar y abrir la boca, porque su pueblo iba a ser aniquilado. Oye bien. Y Mardoqueo le dijo, en chileno estas palabras las puse así porque están bien puestas así. Mardoqueo dijo: no creo que estás cumpliendo el sueño de la Cenicienta. ¿Ah? Esther, no estás cumpliendo el sueño de la Cenicienta acá. No eres la niña huérfana que se transformó en reina. La huérfana que se transformó en la reina más importante del imperio. No se trata de ti, Esther. Se trata de que Dios te tiene en ese lugar con un propósito. Y no puedes olvidar el propósito por el cual Dios te ha honrado y te tiene ahí. Pero a veces nos olvidamos de por qué Dios nos tiene en un trabajo, de por qué Dios nos tiene ahí, y solo vamos a trabajar a ese lugar. Y ni siquiera vemos la necesidad. Mientras estaba orando acá, el Señor me reprendió para que veas cómo uno no se da cuenta. Creo ser una persona que no es dura, ando viendo cómo ayudar. Me encanta dar sangre. Creo que cualquier persona que dona sangre a alguien que no conoce es dar amor. Si no tenéis dinero, da sangre, algo, siembra algo. Señor, no tengo nada. Bueno, sangre tenía, anda a dar, po. No tengo nada. Siempre hay algo que podemos dar, pero le damos cuando uno enfermo conocido vamos. Pero no vemos la oportunidad de bendecir. Por eso le digo al Señor, y me arrepentí ahí, me acordé de una cosa que dije anoche, hoy en la mañana, mi memoria no es brillante. Mi hija la hacen trabajar, Lisette, casi varios domingos, y justo le tocaba libre hoy. Y la llama a su jefa diciendo que tenía una persona enferma y que si todo dependía, si moría, obviamente mi hija iba a tener que otra vez estar este domingo, y si no, podía tomarse el día libre. Y en vez de yo le dije, la tontera que le contesté, le dije: oye, ¿por qué ella cada vez que ella te ocupa los domingos? Siempre. Y a lo mejor es verdad, pero el caso era otro. No siempre se tiene una persona grave. Era su suegro. Pero lo vi, ni siquiera lo vi. Y no me considero una persona así. ¿Por qué? Al contrario, siempre ando viendo dónde podemos ayudar así.
me van a dejar perros, estoy llena porque la gente ahí hay pastor y no han dejado perros, no, yo cómo regalar esos perros a algunos, no, tengo 3, ¿ya? No me considero una persona dura, pero mira cómo es el corazón. Y de la nada uno saca un consejo así. Le dije a mi hija, hija, ¿por qué siempre tú? Y no vi que el día de hoy era un caso en vez de decirle, ¿sabes, hija? Si está en la UCI y de eso depende, mira, si fallece me reemplazan. En vez de haberle dicho, ¿sabes qué? Tómatelo, yo te reemplazo. No se me ocurrió decirle eso, tan obvio. Y lo he hecho muchas veces. ¿Y en qué estaba? No para cuchillarme, ¿no? Pero decía, es como cuando tú siempre haces algo, tú dices, ¿en qué estaba? Así como que te desconoces. Así a veces. El que es generoso, el que es humano, el que es misericordioso, de repente, de cuando en vez, el consejo no es guiado por Dios. Y no es una mala persona. No es una persona egoísta. Ay, y sale paja. ¿De dónde vino esta paja? Yo que tanto cuido el trigo, pero salió paja. Y lo lamento. Y ella no sabe, eso Dios me lo habló ahí, mientras estaba orando. Dije, ¿qué hice? Y yo salí en paz porque no salí ni molesta, fue una opinión suavecita, pero necia. Cuando Mardoqueo le dice a ella, ¿tú crees que estás allí porque cumpliste el sueño de la Cenicienta? Como dije anteriormente, la huérfana que se formó reina. Estás aquí para sacar al que quiere destruir a nuestro pueblo, Amán. Y si tienes que jugártela, arriesgando tu cabeza, hazlo. Muchas veces protegemos nuestro cuello porque la hermana, por darle un consejo, nunca más va a hacer lo mismo, y uno lo sabe. Se lo dice a alguien que lo vive siempre. Y aunque uno se lo diga con nanay, la persona ya no es lo mismo. No se enoja. Hola, ¿cómo estás? Y es tiernita, pero nunca fue lo mismo. Porque lo que tuviste que decirle era algo que nadie se lo va a decir. Y por eso no somos íntegros. No hay integridad. Se lo dejamos a Dios. Que Él lo haga. Por eso, ¿qué consejos doy? Yo no digo que el celo de Dios nos haga ser apresurados. A veces tanto el celo de Dios que tenemos que actuamos en la carne, es más nuestro celo que la guianza de Dios. Yo no estoy hablando de ningún extremo, que no, que usted tiene que ser celosa, no, con sabiduría. Tiene que usar guianza. Yo le hablaba a algunas personas esta semana, da igual quién, le decían, me llama la atención que tenemos celo para algunos tipos de pecados y no para otros. Y no nos damos cuenta, así como yo conté lo que hice. Yo partí poniendo en mi cuello mi nombre, no a dar de nadie, estoy hablando de mi persona. Cuando una persona, no sé, comete una falta fea, insultó a alguien de una forma rota, o se enojó la hermana, y uno, que hoy el carácter de la persona no era para tanto, y uno la conoce, hoy se asombra. Pero hay otras cosas que uno hace, que son directamente hacia Dios, y como no es al prójimo, uno las deja pasar. No me puede decir que es lo mismo ser impuntual en su trabajo y aquí no llegar a la hora. Nunca he podido entender, y lo digo con todo el respeto, por qué la gente no llega a la hora. Y no porque me tocó ser pastora. Fui oveja por años con mi familia, y éramos los primeros en llegar y media hora esperando, siempre. Y no es así en el trabajo, no es así en el cine. Nadie llega tarde a una película, pero aquí sí. Y su Biblia, lo hay una maldición. La impuntualidad es una maldición. Nos resta autoridad. Cuando una persona dice voy a llegar a la 1 sabiendo que no puede llegar, ¿por qué no dice, hermana, no, a la 1:30, 13:30, conociendo bien, y menos ahora con el taco como está la calle, ya, hermana, perdón, a las 2, prefiero eso, aunque me dé vergüenza decirlo 2 veces, que decirlo una hora, que no es que no quiera, no voy a poder llegar. Pero uno es así, uno se cree que va a poder llegar. Esas pequeñas cosas, hermano, que usted las ve pequeñas, son paja. Porque
la cosa es o no es. Y eso es lo que la gente se queda con nosotros. Eso. Queremos ver grandes cosas, maravillas en una reunión, que el Espíritu Santo fluya tremendamente. Pero nosotros tenemos cosas que las hallamos así como culturales. La irresponsabilidad, el no respetar, hermano, el hacerle las... ¿Usted cree que llegar a un lugar, hermano, yo he llegado tarde al lugar, por supuesto, pero contadas las veces que ha pasado algo? O sea, yo no le hago la agenda a la gente, le ocupo su tiempo y llego 40 minutos después. Ese es su tiempo de la persona. Eso no parece pecado, eso no se ve tan feo, pero nos resta autoridad y no somos creíbles. Y cuando Dios toma un vaso, hermano, comienza a trabajar esas cosas primero, antes de enviar el vino nuevo, porque esas cosas van a ser un molde para los que vienen. Y por eso los cristianos somos así, porque toda la vida hemos visto gente así y Dios la usa. Y nos confiamos. Pero qué hermoso ver una iglesia que a la hora que llega, mira, hay congregaciones que parten a las 9 del primer culto. A las 9 y están de diferentes comunas. No creo que las 11:15. ¿A qué hora usted entra a su trabajo? No me diga. ¿Llegaría tarde a su trabajo a 11:15? ¿No es cierto que no? Y no entra a 11:15. Aquí sí. Y espero con todo mi corazón que ese cáncer en la iglesia de Cristo, no acá, en general se vaya, porque somos conocidos como evangélicos, como gente impuntual. Por eso le pido al Señor que el trigo que tienes, esas cosas, esas pepitas de oro, esa palabra que Dios te ha dado, la trabajes en tu vida. Si Dios dice que tú sí sea sí, que tú no sea no, todo lo demás de mal procede, de mal procede. ¿Qué tengo que explicar? ¿Qué es mal? Mal. La raíz en griego. ¿Por qué tengo que profundizar si es tan evidente que lo demás no está bien, no viene de Dios? Por esa razón quiero terminar con esto. Jeremías 23:29. ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿No es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra? ¿Por qué Dios compara la palabra con fuego y con martillo? ¿Qué hace, por ejemplo, cuando uno pone la vasija de barro en el horno? ¿Qué hace? La endurece, ¿no? Y sirve. Yo quisiera que usted supiera que el fuego, cuando Dios nos da una palabra que no nos gusta, que no nos inspira mucho, menos una palabra repetitiva como la que está yendo hoy día, que la sabemos, no nos inspira nada, no nos lleva al trono del Señor, no nos hace llorar en su presencia, porque son cosas que son parte de nuestro ADN casi cultural. Y cuesta tanto sacarla, y en plural, a cada uno en diferente. Pero la Biblia dice que la palabra, cuando viene a ti, dice, no es mi palabra como fuego y como martillo. Se supone que el fuego quema lo que nos sirve, quema la paja. Y endurece lo blando, eso de ser tan cristal, tan debilucha, tan involuble, tan inconstante. Cuando yo tengo una palabra de Dios en mi vida, me hace caminar por ella. No es que sí, bueno, a lo mejor no tengo ganas, pero por convicciones. Yo funciono por principios. Principios de vida que fueron grabados cuando uno era pequeña. De dos, el justo por su fe vivirá. Punto. Por su fe. No me va a pedir si no sané ciego porque no me dio el don de sanidad. Oro igual por los enfermos y algunos sanan. Bendito sea Dios, Dios es un Dios que sana. Pero no me va a pedir por un don que no me haya entregado. Pero sí necesitamos fe. Sí necesitamos que la palabra rija nuestra vida. Si aquí dice que la palabra la compara con fuego, el fuego quema la paja. Todo eso que es tan así, que no dura nada duradero, esos consejos que nos sirven,
derrite. Perdón, al ponerlo al calor, endurece. Y te hace de carácter, te hace de palabra, te hace de convicciones, te hace una mujer no por sentir, te hace una mujer que sabe lo que Dios quiere porque Él no ha cambiado de planes. Me decía una persona ayer: pastora, yo estoy buscando una iglesia. Y yo le dije: ¿y Dios te dijo que salieras de allí? No. Pero yo estoy buscando otra iglesia. ¿Hubo algo grave? No. Pero espero que el Señor me hable. ¿Quiere que Dios le diga dónde? Cuando Dios nunca le dijo: sale. ¿De dónde le va a decir si salió por las de ella? Uno sale cuando huele a muerte, cuando el lugar es torcido, cuando se prostituye el evangelio, cuando lo que se enseña no se le pone el cascabel al gato, cuando las cosas son así. Pero no por cualquier cosa. Le decía: pero ¿por qué Dios te va a hablar qué lugar si nunca te dijo que salieras? Pero yo sé que Dios me va a dar. Y dale, tenía tan claro que andaba buscando un lugar, porque era más fácil empezar en un lugar que nadie te conoce, al menos que en ese lugar, y yo sé que es caso así, hay cosas donde Dios te hace salir. Yo salí de un lugar, mi esposo donde estuvo 25 años, pero porque había que salir. Distinto cuando la persona no tiene una razón sólida. Si quieres ser una vasija resistente y no que se doble sola, la palabra, que es fuego, así como la vasija que se pone en el horno y la hace resistente, es la palabra la que va a trabajar tu carácter, tu fe. Ser una persona que está ahí y que llueve, trueno y tú sabes que está ahí para Dios, porque tiene tan claro el discernimiento que que cuando Dios te guía, no la circunstancia. Dios sabe que las circunstancias muchas veces me han hecho querer no seguir, no con Dios, sino que en ciertos lugares en los que he estado, con gente trabajando, decían: no quiero trabajar con gente así, no quiero trabajar con personas así, que hay que estarla siempre. Le dije: no lo hallo justo, tanto tiempo. Y de ahí me acuerdo de lo que Dios me ha enseñado, la paciencia que Él me ha tenido, y eso me hace retomar. Y si la paciencia que he tenido contigo, ¿cuánto te has equivocado, hija? Y eso me hace tener, con lo que la palabra dice, misericordia. El fuego ablanda la cera, lo que nos sirve, lo que tapa, lo que maquilla al cristiano, pero no es lo real. Quiero terminar. ¿Por qué necesita, hermano, discernimiento? Lo que le estoy tratando de decir no es un tema tan ordenado. Lo que le estoy tratando de decir es lo siguiente: usted necesita no ser guiado por su corazón, no ser guiada por las circunstancias. Usted necesita discernimiento y tener palabra de Dios. La palabra es fuego. Míralo, cuando uno no sale bien del fuego, del proceso en el cual esa palabra no te trabaja, porque la Biblia está hablando en esta cita que leíamos recién, que la palabra de Dios era como martillo y fuego. Lo que no hace el fuego, y uno sale casi igualita de la prueba, Dios dice: ya, el martillo. Lo que no hizo el fuego, va a tener que usar el martillo contigo, y te da y trabajando tu orgullo. Algunos al fuego salen listos, al tiro se lo lloraron tanto, y se acuerdan de lo que fue estar en ese horno y todo lo que demoró de salir de ahí. Pero otros que todavía cuesta más, te dice: bueno, me encanta usar el martillo, es orgulloso, y es la única forma. Necesitas discernimiento para ver qué rige tu vida, qué está rigiendo tu vida, qué relación tienes con Dios. El ejemplo de Samuel que voy a darles ahora es un ejemplo que puede ser magistral para que te dé luz. Samuel, el vidente, el hombre que veía cosas que Dios le mostraba y Dios le hablaba audiblemente. Cuando Saúl, el rey, antes el rey, todavía no había rey, cuando Saúl, el papá de Saúl, le manda a buscar sus burras, sus asnas,
Saúl, el que iba a ser el futuro rey de Israel, busque, ¿cómo voy a dar con ella? Te dice, mira, anda allá donde el vidente, él te puede ayudar. Y llega a la casa de Samuel. Y Samuel dice, yo sé dónde están tus asnas. Lo vio. Era vidente. Pero el mismo vidente no vio cuando estuvo a David frente, como el rey de Israel. Y unge a otro, casi unge a otro. ¿Era vidente? Sí, pudo ver las burras, que no tenía cómo verla, en qué lugar estaban. Orando las vio, pero no vio al ungido. No te confíes de porque Dios te ha hablado algunas cosas, te vayas con colores propios. Le pasó a Samuel, no te va a pasar a ti. Es que Dios me guía en todo, en lo grande y en lo pequeño, en todo. No te muevas sin el consejo del Señor. Nunca te olvides de que Satanás siempre estuvo en el cielo, no estuvo en el mundo. Si Lucero se convirtió en Satanás en el mismo cielo, ¿dónde se convirtió en Satanás Lucero? En el cielo. ¿Qué nos queda a nosotros que estamos aquí en la tierra? ¿Acaso no nos vamos a relajar? ¿Acaso no vamos a mezclar un poco la paja con el trigo? ¿Cómo se pudo convertir en el cielo mismo, donde todo era santidad, presencia de Dios, perfección? Allí. Y aquí tú no te vas a marear. Necesitas discernimiento para hablar, para aconsejar, para juzgar, para tomar decisiones, especialmente para opinar. Quiero que cierre sus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, ¿qué relación tiene la paja con el trigo, Señor? ¿Qué relación tienen los consejos que damos, a veces basado en una sola cita, y la extraemos sin tener todos los detalles de la persona a la cual estamos aconsejando? Si no tenemos el cuadro completo, el consejo no será exacto. Siempre hay gente que omite cosas y uno se lanza hablando, dando una solución. Pero si uno tuviera toda la historia, el consejo sería otro. Por eso Dios en esta mañana te dice, hija, cuidado los consejos que das. ¿A qué no oyes? Cuidado, porque yo escuché que una vez se dijo del púlpito, y esa palabra la repites y la usas para todo, sin sabiduría. Yo creo, sí, que al justo le irá bien. Lo creo, tiempo presente, está hecho, consumado, sí le irá bien. Pero también creo que ese justo tiene que hacer las cosas conforme al consejo de Dios. Por eso decía aquí Dios, he aquí que hacen errar a mi pueblo, endulzando el mensaje, restando, dice, restando mis palabras. O sea, le quitan una y le dan lo demás, restando mis palabras. Y no los llevan a mí, sino a su bienestar inmediato. Que se sientan bien en el hoy. Si ese consejo yo no gano nada, no viene de mí. Si ese consejo solo tú ganas y eres el centro y el enfoque, ese consejo no viene del cielo. Porque en todo consejo el reino siempre será también aquel que ve las repercusiones. Todas las decisiones que tomamos afectan al reino. Padre, en el nombre de Jesús, yo oro por cada hombre y mujer que está aquí, por cada hombre y mujer que está en este lugar, Señor. Que el día que escoja un novio, una novia, Señor, su amor es tan grande como un huracán. Yo me rindo ante el peso de su viento y gracia. Cuando de repente esas aflicciones han sido cubiertas por gloria,
y entiendo cuán hermoso eres tú y cuán grandes tus afectos son por mí. Oh, cuánto nos amas.